yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, que no sé a dónde voy. Empecé a gritar, si Dios existe, que me levante de aquí. Yo nací en una familia muy humilde, siempre yo sentía el calor, la protección y el cariño, ¿no?, de mi familia, ¿no? Bueno, hasta los 5 años, que a los 5 años tuve que ir a visitar a unos familiares, me tuve que quedar a dormir y tuve que compartir habitación con un primo mío, y yo la primera noche no me enteraba de mucho lo que me estaba haciendo, pero resulta que después resulta que fue desagradable, fue doloroso y además una sensación muy extraña, ¿no? Yo, que a mí me gustaba muchísimo el fútbol y me gustaba irme a las rías a coger las redes, pues resulta que yo ya no hacía nada de eso. Que ya a los 9 años yo recuerdo que me iba al muelle del puerto y allí buscaba lo que mi primo a mí me habían enseñado, y era la única obsesión que tenía yo en la cabeza. En mi interior sabía que yo estaba haciendo mal, lo que pasa que no sabía por qué. Era siempre un estado de que soy una basura, nadie me quiere, me daba asco a mí mismo. Y a los 13 años, pues mis padres querían ayudarme, pero no sabían cómo, y ellos me llevaron a conocer a un cura que tenía fama de santo. Este cura, pues cuando yo me entré en el despacho, ya me vi con él a solas, quería lo mismo que hacía mi primo y que hacían todos conmigo. Entonces yo salí y dije, si Dios no existe, porque si esto me lo ha hecho un ministro de Dios, Dios no existe. Total, que esa fue la primera vez que yo intenté suicidarme. Era de recadero en una farmacia. A los 18 años pasaba por la farmacia un grupo de travestis, homosexuales, y yo los veía y decía, esta gente siempre están alegres, siempre son felices, parece que no tiene nada de problema. Yo empecé a arrimarme a ellos porque me sentía a gusto, me sentía bien, siempre estuve solo, apartado, no quería darme con nadie, y como me vi que me aceptaron, pues me sentí muy bien. Yo, claro, bebía, consumía y que si las pastillas de anfetamina, que si el coñac, que si el alcohol, que si los porros. Me prostituía, empecé a consumir heroína la primera vez por la vena y ya no paré. Fue que me quedé colgado y ya no podía. Entré en coma hepático y entonces me llevaron al hospital, y yo cuando me vi allí en urgencia, yo abrí los ojos otra vez y yo dije, me estoy muriendo, y empecé a gritar, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, que no sé a dónde voy. Empecé a gritar, si Dios existe, que me levante de aquí. Total, que di con mis huesos en la cárcel, pasando un mono tremendo. Yo volví a hacer lo mismo dentro de la celda. Señor, si tú existes, sácame de aquí. Y me sacó. Me dieron plaza en un centro de rehabilitación que se llama Reto. A los 3 meses yo tuve mi experiencia con el Señor. Pues ocurrió sin casi saber que era Dios el que me estaba llamando o tocando mi interior. Yo estaba trabajando en un bosque con una cuadrilla de 22. Uno de los chicos que estaban en la cuadrilla tuvo fijaciones conmigo y yo con él. Y algo ocurrió en mí y yo me aparté un poco porque empecé a convulsionar para llorar, y para que no me vieran mis compañeros me fui para allá y me escondí detrás de una zarza. Y esa misma tarde yo asistí a una reunión que nunca había querido asistir, y allí en esa reunión fue cuando yo levanté la mano para pedir oración, ¿no? Y los chicos oraron por mí. Fue algo tremendo. No puedo explicarlo con palabras porque no hay, pero lo único que sentí es primero dolor y luego un desgarro muy grande. Me llevó al suelo y empecé a llorar y a gemir y a llorar. Yo ya sabía que algo en mi interior había cambiado.
Mira si había cambiado en mi interior, que a la mañana siguiente yo cojo los medicamentos del cajón y yo tiré todas mis pastillas al váter y le di a la cinterna y se acabó. Y aquí estoy. Ya no tengo que tomar pastillas, ya no tengo que consumir, solo tengo que seguir confiando en Él y Él cada día me dice lo que tengo que hacer. Nunca estoy solo y eso para mí es lo más importante, mi relación con Él. Dios ama al colectivo homosexual, tanto de hombres como de mujeres. Dios los ama. Jesucristo murió en la cruz. Que le den una oportunidad, porque si eso ocurre, verán la diferencia, que es muy grande.